¿Sabes qué tienen en común Steve Jobs, Donald Trump, Obama, Elon Musk, David Goggins, Tony Robbins, Joel Austin, Oprah Winfrey, MrBeast, Richard Branson y Gary Vaynerchuk? Todos son grandes líderes. Si quieres conocer los secretos de su encanto magnético y su gran influencia, quédate en este vídeo donde te voy a resumir Persuasión y Poder, de Fernando Miralles. Bienvenidos a otro vídeo de Jóvenes Estrategas, en el cual utilizaré este mapa mental de aquí. Empezamos. Steve Jobs, el CEO de Apple. Steve Jobs, con 12 años, estaba creando un invento y necesitaba una pieza. Para ello, fue a pedírsela ni más ni menos que a Bill Hewlett, un referente en su sector. Steve Jobs, con sus habilidades de persuasión, consiguió que no solamente le diera la pieza para su invento, sino que también lo contratase para trabajar en su empresa. De esta anécdota podemos extraer varios aprendizajes. Primero, actúa a pesar de la opinión ajena. Después, actúa a pesar del miedo al rechazo. Y por último, si quieres destacar en algo, rodéate de los mejores. ¿Qué técnica utilizó Steve Jobs para persuadir a Bill Hewlett? Pues utilizó la técnica de la inocencia. Al tener 12 años, Bill Hewlett no consideró que pudiera convertirse en un gran competidor o suponer un riesgo para él y su empresa. Por eso, le ayudó. Otra anécdota de Steve Jobs es la que tiene con John Scull. Este era el jefe de PepsiCo y Steve Jobs lo quería fichar para Apple. En ese entonces, PepsiCo era una gran compañía, incluso más grande que Apple. ¿Cómo convenció a John de unirse a Apple? Atacó su ego y le dijo: puedes seguir vendiendo bebida azucarada durante toda tu vida, o bien puedes cambiar el mundo uniéndote a mí. Para conseguir que la gente haga lo que quieres, debes, por una parte, descubrir sus intereses egoístas y, por otra parte, qué pecados capitales los mueven. Los pecados capitales son soberbia, avaricia, envidia, lujuria, gula, ira y pereza. Con esa información deberás alinear sus objetivos con los tuyos y decirles aquello que quieren oír. Otra gran habilidad de Steve Jobs era el storytelling, donde utilizaba varias técnicas. Por una parte, creaba un enemigo común para él y su audiencia. Por otra parte, se mostraba vulnerable. La gente no quiere escuchar lo exitoso que eres. La gente quiere escuchar tu proceso de superación, que lo has pasado mal, e incluso te gusta saber que te va peor que a ellos. Con todo esto, consigue generar una gran emoción para crear esa conexión. Una técnica que utilizaba en el storytelling es coger un punto de dolor de su audiencia, buscar en su vida un momento que se pueda relacionar con ese punto de dolor y mostrar mediante una herramienta de transformación cómo consiguió un punto de satisfacción espejo de ese punto de dolor. Por ejemplo, al dar el discurso en Stanford, un punto de dolor de los universitarios era sentirse perdidos. Por eso, Steve Jobs utilizó su mala experiencia en la universidad para mostrar que al final todos los puntos se unen y te sirven en tu futuro. En cuanto a Donald Trump, destaca su capacidad de autopromoción. Escogió un nicho específico donde era muy bueno, en este caso la negociación, y se encargó de decir que era el mejor negociador tanto en medios tradicionales como la televisión, como en redes sociales. Además, utilizó la técnica de la repetición, por la que cuanto más lo repites y la gente más lo escucha, más cala tu mensaje. Por otra parte, también se caracteriza por su capacidad de crear grandes eslóganes. Para ello puedes utilizar las siguientes técnicas: ambigüedad controlada, juegos de palabras y metáforas, contraste y paradoja, ritmo y cadencia. También te puedes apalancar de tu autoridad o la de otros y de la tradición. Además, Donald Trump no tenía miedo al enfrentamiento.
ni a la controversia. Y tenía un mensaje muy polarizador, de tal manera que unos lo amaban, otros lo odiaban, pero no dejaba a nadie indiferente. Y por último, se caracterizaba por su gran autoconfianza y al hacer grandes promesas. Eso sí, tienes que cumplir siempre tu palabra o si no, perjudicarás tu reputación. En cuanto a Obama, destaca la repetición y la anáfora. Por ejemplo, no hay una América liberal y una América conservadora. Hay Estados Unidos de América. No hay una América negra, una América blanca, una América latina y una América asiática. Hay Estados Unidos de América. Con esta repetición y esta anáfora consigues dotar de musicalidad y emocionalidad a tu discurso de manera que cale más en la población. Por otra parte, también consigues que recuerden mejor tu mensaje. Obama también utilizaba historias personales y anécdotas, bien suyas, bien de seres cercanos, donde el punto de dolor del protagonista se asocia a un problema de la audiencia. Por ejemplo, utiliza la historia de su padre y las dificultades que atravesó al llegar a Estados Unidos para mostrar que conoce las dificultades por las que pasan los inmigrantes al llegar a Estados Unidos y así transmitir que conoce ese tema y que puede ayudar con eso. Por otra parte, aquellos individuos que se identifican con la historia sienten que pertenecen a un grupo, es decir, se potencia la pertenencia a los grupos. Por último, Obama utiliza la técnica del enemigo común descafeinado, mientras que Trump, por ejemplo, establece entidades o personas como enemigo común. Obama utiliza causas, por ejemplo, el cambio climático. En cuanto a Elon Musk, le caracteriza la capacidad para hacer creer a las personas en imposibles. Elon Musk tiene proyectos gigantes como ir a Marte. ¿Cómo convence a las personas de su visión? Gracias a la trascendencia. Os explico. Para convencer a las personas de tu visión, primero identifica tu visión y es muy importante que detrás tengas un objetivo noble, que no esté movido por los pecados capitales. Por otra parte, comunícala abiertamente y finalmente, haz que los demás formen parte. Para ello puedes pedir un pequeño favor y además utilizar esa trascendencia de la que he hablado antes. Por ejemplo, si tu objetivo es evitar el cambio climático, lo que puedes hacer es, cuando subas contenido a redes sobre eso, pedir a la gente que repostee el contenido que estás subiendo. En cuanto a David Goggins, lo que destaca es su honestidad brutal y el falso dilema. Por una parte, es sumamente honesto y cuenta cómo y por qué lo ha pasado mal. Muestra su parte más vulnerable en cuanto a salud, economía, adicciones, relaciones, desempleo. Y por otra parte, muestra un falso dilema, con lo que consigue motivar a la gente y polarizarla. ¿En qué consiste este falso dilema? Por una parte, identifica el objetivo que tiene. Por ejemplo, conseguir que la gente haga ejercicio con tu programa de entrenamiento. Después creas dos opciones. Bien, estás obeso, bien, eres un atleta de alto rendimiento. De manera que eliminas los grises. No hay término medio. Potencias las diferencias entre estar obeso y ser un atleta de alto rendimiento. Y finalmente muestras las consecuencias. Por ejemplo, si estás obeso, pues vas a tener una mala salud, más enfermedades, peor rendimiento, vas a estar más triste, tus niveles hormonales van a estar desbalanceados. Y por otra parte, si eres un atleta de alto rendimiento, te mantienes en forma y activo, vas a estar más feliz, vas a tener mejores relaciones, vas a tener un mayor rendimiento, vas a estar menos cansado. Finalmente, motiva a tomar una decisión. En cuanto a Tony Robbins, Fernando Miralles hace hincapié en su determinación. Cuando Tony Robbins quería convertirse en un gran orador, lo que hacía es dar presentaciones 3 veces al día. Por otra parte, Tony Robbins se caracteriza por la visualización. El cerebro no puede diferenciar si algo es real o no. Es decir, si lo que está pensando y visualizando es real o no. Por eso la visualización es una técnica muy eficaz para condicionar el comportamiento de una persona y aumentar tu influencia.
Finalmente, Tony Robbins se caracteriza por darle protagonismo a la audiencia. Siempre hace dinámicas donde saca voluntarios de la audiencia, por ejemplo, y con esto consigue captar su atención durante largos periodos de tiempo. En cuanto a Joel Osteen, utiliza el principio de capilaridad, es decir, transmite su mensaje por todos los medios y redes sociales posibles. Además, utiliza también la técnica de romper con todo. Por ejemplo, en un mundo pesimista donde destacan sobre todo las noticias negativas, Joel Osteen tiene una posición optimista, de manera que consigue sobresalir. Por otra parte, utiliza parábolas para enseñar. Para crear una parábola puedes 1. Establecer la lección y mensaje que quieres transmitir. 2. Crear una historia con símbolos y metáforas alrededor de ese mensaje. Y 3. Dar la moraleja de forma clara y explícita. Por último, utiliza el humor. Con esto consigue que la audiencia segregue oxitocina y dopamina y baje las defensas, de manera que su mensaje cala más profundo. Para utilizar el humor no hay que ser un payaso, sino que podemos utilizar diferentes recursos como por ejemplo la sátira, la ironía, el humor propio y reírse de uno mismo, las analogías divertidas, la parodia, la metáfora. En cuanto a MrBeast, este hombre está obsesionado con el tiempo de retención. Para aumentar ese tiempo de retención utiliza la generación de drama, pedir cosas a la audiencia mediante preguntas de manera que captas su atención, el storytelling, un estilo enérgico y dar un adelanto de lo que va a suceder en su vídeo y después ordenar los hechos de manera que la intensidad vaya increciendo. Por ejemplo, tiene un vídeo de tirar un tren por un hoyo, pero no empieza mostrando ya eso, sino que empieza tirando un coche. Por otra parte, tenemos a Gary Vaynerchuk, que se caracteriza por darle a la audiencia lo que quiere. En una charla que hizo, no comenzó a presentar desde cero, sino que le dijo a la audiencia que le hiciera preguntas para así poder responderlas aportando el máximo valor posible. Eso me lleva a otro punto, que es dar sin restricciones, es decir, aportar todo el valor y no guardarse nada. Por otra parte, destaca por su autenticidad, la verdad es que dice bastantes tacos. Por último, utiliza el formato reality, donde graba muchos vlogs acerca de su vida. Fernando Miralles también nos habla de Oprah Winfrey. Esta mujer ha entrevistado a grandes personalidades normalmente con mucho ego. Para saber manejarlas y que se abran en la conversación, utiliza dos técnicas. Por una parte, la galleta del ego y por otra parte, la escucha activa. En cuanto a la galletita del ego, Fernando Miralles nos comenta que es alimentar el ego de la persona, pero de manera sutil, sin llegar a adular. Por ejemplo, cuando dicen algo interesante o una frase clave, Oprah muchas veces les dice: esto debería subirlo a redes porque es una frase muy inspiradora. O bien también se informa previamente de su trabajo y ve otras entrevistas que han hecho y les habla de ellos. Por ejemplo, vi que en esta entrevista dijiste esto, la verdad es que estoy de acuerdo porque no sé qué. La idea es dar una reflexión personal para fomentar esa conexión. Por otra parte está la escucha activa, para lo cual debemos primero prepararnos mentalmente. La escucha activa requiere que dejes de lado tu ego. Entonces, antes de realizarla es necesario que te prepares. Después, realizar contacto visual y tener un lenguaje no verbal que indique que estás escuchando a la persona, que estás atento a lo que dice. Así como realizar 0 interrupciones y dar espacio a las pausas. No hablar antes de tiempo. Cuando hables, busca confirmar aquello que ha dicho. Por ejemplo, entonces he entendido que tal y tal, para confirmar si la persona ha dicho eso con ese sentido o no. También realizar preguntas abiertas, mostrar empatía y dar un feedback positivo. Y al finalizar, realizar una reflexión post-conversación. Finalmente, tenemos a Richard Branson, que se caracteriza por 3 cosas. La primera es el principio de "Screw it, I'll do it", es decir, hacer las cosas sin ponerte límites a ti mismo. Muchas veces Richard Branson aparentaba que sabía hacer algo aunque no sabía hacerlo,
y luego trabajaba duro para que esa apariencia se convirtiera en realidad. Por otra parte, Richard Branson se caracteriza por pensar en grande, tener grandes objetivos, y para alcanzarlo muchas veces necesita de la colaboración de otras personas. Para eso, busca sus intereses egoístas y alinearlos con sus propios objetivos. Y finalmente, tiene una marca personal controversial. Muchas personas pueden alcanzar rápido el éxito si se arriesgan y son muy polarizantes. Sin embargo, el problema es mantener ese éxito. Por último, Fernando Miralles destaca que conocer estas técnicas de persuasión y poder nos sirve como herramienta para persuadir a las personas para colaborar con nosotros y, por otra parte, para protegernos de cuando nos intentan manipular y así ser más libres. Los top 3 aprendizajes que más me han llamado la atención son, por una parte, confía en ti, no te pongas límites y utiliza todos los altavoces que puedas para transmitir tu visión, tu proyecto, tu objetivo, tus metas. Por otra parte, saber que la gente es egoísta y que para conseguir que colaboren contigo es necesario alinear sus intereses con los tuyos, es decir, llegar a situaciones donde ambos ganéis. Para eso puedes analizar qué pecado capital los mueve, cuáles son sus intereses egoístas, y una técnica muy útil para eso es la escucha activa. Finalmente, el tercer aprendizaje que me llevo es la habilidad del storytelling, la capacidad de captar la atención de la gente y mantenerla. Por ejemplo, lo que hace MrBeast de dar un adelanto y después contar las cosas siempre de manera que tengan una intensidad creciente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad darle like, suscribiros y activar la campanita para que os avisen de nuevos vídeos. Y recordad, estrategia y acción, esa es la solución. Adiós.